Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este 30 de mayo, la empresa de telecomunicaciones de Cuba informó la entrada en vigor de medidas comerciales en la telefonía celular prepago. Hablo del celular que usted y yo tenemos, el que tenemos en la familia, el que tenemos cada uno de nosotros. Esos anuncios han desatado criterios de todo tipo. Hay dudas, hay críticas, hay incomprensiones, hay también descontento, comentarios que están en las redes sociales y en la conversación pública de los cubanos y las cubanas. Y como es menester de la prensa también indagar, cuestionar sobre aquellos asuntos que preocupan a la ciudadanía, hemos convocado esta noche a la presidenta de ETEXA, Tania Velázquez Rodríguez, para esclarecer, para buscar algunas respuestas que están justamente en las redes sociales y que también están en lo que cotidianamente estamos conversando los cubanos desde este 30 de mayo. Bienvenida, presidenta, a esta comparecencia especial y gracias por la pronta respuesta también al llamado de los medios de comunicación. Muchas gracias, muy buenas noches para ti, Lazarito, y el resto de los televidentes. Bueno, hemos leído en las redes sociales todo tipo de comentarios y mi primera pregunta es si ustedes están al tanto de lo que está opinando la población sobre esta medida que ustedes han sacado recientemente. ¿Están leyendo lo que la gente opina sobre esto? Por supuesto, estamos leyendo lo que la gente opina. Desde la propia publicación a las 6 de la mañana del día 30 de mayo, tenemos a toda la empresa prácticamente dispuesta leyendo e interactuando con estos comentarios. Evidentemente hemos recibido un cúmulo importante, como bien tú decías, de dudas, de opiniones, bastante insatisfacción porque hay incomprensión sobre el alcance de esta medida. Esto, por supuesto, a nosotros nos genera mucha preocupación porque para nosotros lo principal es poder brindar información al pueblo, aclarar cuáles son los motivos de la implementación de esta medida, cuál es su implicación, cuál es su alcance y por supuesto que estamos muy atentos a todas las opiniones que están saliendo. Hay algunos criterios de que se habla de que esto es una medida restrictiva, que los cubanos podrán navegar menos, ciertos matices de censura en esta decisión que está tomando ETEXA, que esto no responde a lo que el país ha venido haciendo en materia de transformación digital, justamente como uno de los pilares de nuestro gobierno, la informatización de la sociedad. Estamos hablando, sobre todo en los datos, presidenta, porque ahí justamente es donde está la primera insatisfacción de la gente. Yo creo que es lo más importante que debemos abordar hoy. Y me pregunto, ¿por qué en este momento el país está viviendo una crisis de muchas cosas, sobre todo el tema de los apagones, el tema de la alimentación? Hay insuficiencias en muchos servicios básicos y ahora ETEXA pues sale con esta medida que evidentemente está generando este tipo de, digamos, situaciones, de opiniones en la población. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué era necesario hacer esto? Me lo pregunto yo también, se lo pregunto a mi familia. Muy importante tu pregunta porque es la esencia de lo que pienso que tenemos que explicar esta noche. Empezaste diciendo de que hay matices, de que si hay involución, de que si hay una especie de censura o de buscar limitaciones en el consumo de los cubanos. Y yo creo que es importante remarcar que durante los últimos años ha habido una muy clara política de avanzar en el acceso a Internet, de avanzar en las tecnologías de la información, de avanzar en los proyectos de transformación digital. Y el operador de telecomunicaciones, en este caso ETEXA, ha jugado un papel, el papel que le corresponde en la habilitación de todos estos servicios. Durante todos estos años se han hecho múltiples inversiones, millonarias inversiones que han permitido que desde el año 2015 que comenzaron estos proyectos de informatización se amplía el acceso a Internet a los cubanos. Comenzamos, si te recuerdas, con las salas de navegación, después hicimos el correo Nauta, los sitios wifi en los parques, vino el Nautohogar. En el 2018 se inicia el acceso a Internet desde el móvil. En el 2019 comenzamos con la 4G en algunos puntos del país y la 4G se expande a partir propiamente de las necesidades que con la COVID teníamos que llevar más comunicación a todos los cubanos para poder respaldar las necesidades. Y todo esto ha sido posible por un proceso inversionista fuerte, multimillonario, que ha sido impulsado por el país y que ha sido implementado por ETEXA. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo una impronta continuar desarrollando el acceso a Internet, el acceso a las tecnologías de la comunicación de los cubanos. Pero en la segunda parte de lo que me preguntas, evidentemente hay un elemento ahora, hay una circunstancia, hay una situación que impulsa en medio de un momento tan complejo que se vive, de un contexto tan duro que vive nuestro país, de todas las dificultades que está enfrentando la población, se adopta la decisión de tomar esta medida porque realmente es necesario en este momento realizar este paso.
¿Y qué situación tienen ustedes? Porque estamos hablando de quizás no vamos a centrarnos en los 360, que ya sabemos que es un límite que hay, pero cuando uno mira el dato extra, porque bueno, yo hago mi recarga del mes de los 360 y compro el paquete de los 6 gigas, pero cuando esto se acaba, evidentemente, a un grupo importante de personas eso no le va a alcanzar. Y estoy pensando en los investigadores, estoy pensando en los estudiantes universitarios, estoy pensando en las personas que hoy hacen teletrabajo, Presidenta, y eso a mí me preocupa muchísimo qué pueda estar pasando con estas personas. Ahora, estamos hablando de que este monto de 360 se me acaba, luego tengo que ir a un plan extra que es mucho más caro. Hay personas que lo están, con toda razón, están diciendo es más que el salario mínimo en el país. ¿Por qué llegar a esta medida que de alguna manera va a golpear de alguna manera a un grupo importante de quienes no pueden pagar este plan extra de datos? ¿Por qué llegar hasta ahí? Bueno, desde que anunciamos la medida y que realmente por la repercusión que ha tenido, hemos comenzado a interactuar no solamente en el plano virtual, sino en espacios físicos con grupos de personas, con grupos de profesionales que han realmente tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad nosotros de intercambiar estos propios criterios y que nos han posibilitado también dar un grupo de argumentos de por qué se implementa la medida en este momento, de por qué se hace una medida de esta naturaleza. Y pienso que, bueno, en este espacio tenemos que aprovechar para poder dar esa información. Lo primero que tenemos que entender es qué situación es la que enfrenta Telsa. Decía hace unos minutos que hay un proceso, hemos tenido un progreso en la implementación de las tecnologías de la información, en la penetración de los servicios, y nosotros no estamos apostando al retroceso de eso. Todo lo contrario, queremos sostener los servicios, queremos sostener todo lo que hemos logrado y queremos continuar avanzando. Pero si miramos y le preguntamos también a la población qué perciben de los ingresos, de los servicios que hoy disfrutan, de qué es lo que se aprecia: pérdida de la calidad, muchas dificultades para conectarse, sobre todo cuando tenemos contingencias energéticas, cuando se apagan las radiobases porque no tienen energía, interrupciones prolongadas en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, más de 24.000 interrupciones hoy de servicios interrumpidos en el país, de líneas fijas interrumpidas. Tenemos de más de 5.000 radiobases que tenemos el 50% de estas radiobases. Cuando hay una pérdida de energía en la zona, se apagan, porque las baterías que hoy, sostienen el funcionamiento de esas radiobases están completamente agotados. Tenemos también otras problemáticas que enfrentamos, como faltas de insumos para poder enfrentar la instalación de nuevos servicios o la reparación de estos propios servicios. Cuando se va a nuestras oficinas, no están los equipos celulares para comprar, no están muchas veces móviles, no hay líneas para comprar. No hay líneas para comprar. Hemos tenido incluso que adoptar algunas medidas para decir: no puedes adquirir ni tu segunda ni tu tercera línea porque sencillamente no tenemos las líneas para comercializar. Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente crítica y tiene que ver con la falta de divisas, con la falta de ingresos que hemos tenido, con la pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años, que nos permiten enfrentar estas situaciones. Pero no solamente esto, tenemos que, en ese esfuerzo inversionista que se ha hecho, se han puesto a disposición de este país 2 cables submarinos que permiten un acceso a internet importante, más de 500 gigas que tenemos hoy habilitados en total en todo el país. Y eso ha sido precisamente para que haya más calidad, para que haya más acceso. Sin embargo, las capacidades que hoy transitan por esos cables que se conectan con los servidores que están en el mundo deben ser pagadas a los operadores, a las entidades que tienen acuerdos de servicio con nosotros en divisas. Entonces, tiene que ser sostenible la prestación del servicio, y hoy realmente estamos enfrentando una situación de que comercializamos en moneda nacional a precios, no me gusta decir asequibles, porque todo tiene que ver con la percepción de las personas, por supuesto, de estos precios, cómo los perciben, pero realmente el impulso que se ha dado, el crecimiento del consumo, el crecimiento del tráfico ha estado posibilitado porque se ha podido llegar a más población, y eso para nosotros es muy positivo. Sin embargo, estamos en la encrucijada de que hoy la empresa enfrenta un endeudamiento muy alto. Es una realidad que tenemos que decir. Enfrentamos deudas hoy que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos importar todas estas cosas, que no podemos comprar en el exterior, las cosas que nos sirven, que necesitamos para poder continuar. No, ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente. Entonces, durante muchos años tuvimos un esquema de ingresos interesante, importante, que tenía que ver con ingresos que venían del exterior, con algunos elementos que hoy ya no tenemos, y hemos tenido, por supuesto, que evaluar
hemos estudiado durante un tiempo importante cuáles pueden ser las alternativas, cuáles podían ser las opciones a implementar. Esto no ha sido algo improvisado que hemos traído de pronto, que hemos ejecutado de un día para otro, ha llevado un análisis. De hecho, podemos mencionar que durante la sesión de la Asamblea Nacional del mes de diciembre se abordó el problema de Texas desde el punto de vista de la economía, la pérdida de ingresos que tenía Texas, porque Texas no solamente ingresa para su desarrollo, ingresa para aportar al país, ingresa también para otros proyectos, para que se beneficien otros proyectos de desarrollo de nuestra sociedad. Y esta pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años impacta en los ingresos totales del país. Es decir, no solamente afecta el desarrollo de las comunicaciones, sino también a la propia economía del país. Y ahí en esa sesión de la Asamblea Nacional se abordaban que hay un grupo de medidas que estaban en estudio, que se habían incluso algunos de ellas aprobado y que se iban a implementar durante el año 2025. En el mes de enero estuvimos dando una conferencia de prensa donde abordamos muchas de estas problemáticas, donde explicamos la situación de Texas y donde también adelantamos que durante el año se iban a estar implementando medidas comerciales. Y bueno, esto lo abordo porque es una de las cuestiones que también hemos apreciado, que las personas, nuestra población, nuestros usuarios, han hecho una valoración muy crítica de qué manera hemos comunicado, cómo hemos informado esta medida. Usted me disculpa que no ha sido buena y que no fue oportuna la comunicación previa de la medida. Esto tiene una razón. En mi sentir, puede usted no coincidir conmigo, pero es lo que yo aprecio. Se pudo haber hecho más comunicación, explicar más antes de lanzar esta medida. Nosotros entendemos que si este es un criterio generalizado, sencillamente nos faltaron herramientas, nos faltaron mecanismos más efectivos para poder abordar toda esta información. Y hoy reflexionamos, hemos estado hoy en varios espacios. Incluso con los estudiantes. Claro, con grupos de jóvenes, de la FEU, de los JC, de distintas organizaciones que también nos dieron sus criterios, intercambiamos, escuchamos todo lo que nos tenían que decir, algunas ideas muy interesantes, y esa era una de las valoraciones más críticas. ¿Cómo podíamos habernos preparado mejor en el ámbito de la información, en el ámbito de la comunicación? Y, por ejemplo, alguien nos decía, no tenían que anunciar la medida antes, quizás se podía haber abordado un grupo de elementos que hoy sustentan la implementación de esa medida y pudiéramos estar más preparados para entender lo que está ocurriendo. Y bueno, eso evidentemente es algo que nosotros en lo que tenemos que reflexionar. Estamos aquí para brindar toda esa información en este espacio y en todos los otros espacios que sean necesarios. El motivo de por qué no se podía anunciar exactamente la medida como se debe implementar tiene un respaldo técnico, sí, tiene un sustento técnico. No era posible dar una medida en adelantado que iba a implicar que, por supuesto, iba a generar ansiedad, iba a generar un grupo de acciones en la población que iban a incidir sobre nuestro sistema. Se hizo una valoración de riesgo de qué podía ocurrir si muchas personas iban a hacer determinadas operaciones, porque era lo que iba a ocurrir. Si detallábamos, claro, las personas iban a recargar intensivamente sus saldos y eso, por supuesto, iba a determinar que con la concurrencia podíamos incidir en que fallaran algunas plataformas. Hoy los sistemas de Texas están en una situación sensible en la que tenemos todos que atender permanentemente su funcionamiento, precisamente porque las dificultades, digamos, de ingresos financieras que hemos enfrentado nos impiden fortalecer un poco más estas plataformas, tenerlas más sólidas. Por lo tanto, es una impronta, es una necesidad de que tenemos que inyectar divisas, tenemos que inyectar dinero que nos permita rápidamente recuperarnos de este momento en el que estamos, donde hoy las personas perciben pérdida de calidad del servicio, donde en algunos lugares prácticamente desaparece completamente la conexión, desaparece la comunicación. Eso es algo que afecta a muchas comunidades de nuestro país, que nos afecta a todos, porque a veces vamos transitando por un lugar donde tenemos un nivel de conexión, pero llegamos a otro lugar donde tenemos una pérdida completa de conexión. Este tipo de sectores, este tipo de empresas requieren inversiones permanentes. Esto es algo que es importante comprender y requiere realizar gastos constantes porque los servicios, las capacidades que hoy nos permiten comunicarnos con el mundo, acceder a todos estos servicios que hoy disfrutamos de comunicación, de entretenimiento, redes sociales, para la investigación. Nosotros tenemos un entendimiento muy claro de por qué es necesario que las personas accedan a todos estos contenidos, pero deben de ser pagados y si no son pagados, por ejemplo, nosotros erogamos o necesitamos erogar en el orden de unos 150 millones de dólares anuales para poder sostener las capacidades que hoy tenemos contratadas, no solamente las capacidades. O sea, no crecer, sostener. Sostener, pagar un grupo de cuestiones, de licencias, de capacidades que hoy permiten
que fluya la comunicación, que las personas se comuniquen. Entonces, tenemos que encontrar vías. Es extremadamente necesario encontrar vías y hacerlo rápido para poder lograr sostener lo que tenemos hoy y continuar creciendo. Usted me habla de servicios que hay que sostener, de inversiones que hay que hacer, de endeudamientos que tiene la empresa, y eso evidentemente es un tema muy delicado. Estamos hablando de que se opera con operadores internacionales, pero yo veo que ustedes todos los meses sacan recargas desde el exterior. ¿Ese dinero dónde está yendo? ¿No está yendo a esas inversiones? ¿Qué pasa con ese dinero? Muy importante esa pregunta también, porque es una de las esencias de la pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años. Existen, y bueno, hace unos pocos días se estuvo abordando desde uno de nuestros medios de prensa y luego, por supuesto, también hubo bastante repercusión sobre el tema, sobre elementos de fraude que hoy están impactando en nuestro flujo, digamos, de ingresos. Y eso es algo que ya viene presentándose en los últimos años, 3, 4 años, ha generado una erosión muy, muy drástica de nuestros ingresos. Hemos perdido más del 60% de los ingresos que provenían del exterior. Cuando usted me habla de fraude, me habla de que las personas no están recargando con, digamos, los socios de ustedes en el exterior. Los distribuidores oficiales, los canales oficiales de la empresa no se están utilizando como se utilizaban en otros momentos. Y vemos en las redes sociales, por ejemplo, que hay anuncios, recargas para Etelsa, promociones para Etelsa, pero no son por nuestros distribuidores oficiales. Y esos dineros se retienen en el exterior, se retienen en otras estructuras y sencillamente se materializan con recargas en CUP en el territorio nacional. Esto es un modelo que ha cambiado completamente el comportamiento de, digamos, que de los flujos de ingresos de nuestra empresa y ha impactado directamente en la situación operacional tan crítica que tenemos en este momento. Ahora, Presidenta, usted me explica y yo comprendo la situación objetiva, pero también comprendo el sentir de las personas en las redes sociales. Y yo quiero particularizar porque usted se reunió hoy justamente con los estudiantes, la comunidad universitaria tiene preocupaciones, los investigadores, los profesionales, los maestros tienen preocupaciones, los médicos, por solo citar algunos ejemplos. ¿Van a seguir ustedes atendiendo esto, buscando soluciones, buscando de qué manera proteger quizás algunos sectores de la población que son tan necesarios que tengan quizás más allá de eso que se puede comprar con los 360 pesos en materia de Internet? ¿Ustedes están estudiando cualquier alternativa que se pudiera hacer para ello? Bueno, partiendo del concepto de que ratificamos la necesidad de la medida y de que debemos, digamos, entre todos, no solamente buscar la comprensión, sino también el apoyo. Por supuesto que estamos totalmente involucrados y comprometidos. Y hoy estuvimos con los jóvenes que representan a las universidades, pero también reunidos con otros sectores que también tienen determinadas necesidades que hoy no pueden ser cubiertas con el nivel, digamos, básico que estamos dando de comunicación o con el nivel que estamos dando a los precios actuales de comunicación. Y ahí que evaluábamos, bueno, en estos intercambios que no empezaron hoy, es decir, se lleva trabajando ya un buen tiempo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación Superior, diseñando todo un sistema donde podamos potenciar una conectividad específica para los estudiantes, porque sí entendemos, sí estamos conscientes de la necesidad que tienen los estudiantes en disímiles frentes de aumentar su conectividad. Y estos diseños se vienen ya trabajando hace un tiempo. Hoy estuvimos viendo algunas acciones que ya pudiéramos ir concretando en los próximos días. Esperamos nosotros, por ejemplo, que tenemos una intervención en la mesa redonda el lunes, poder quizás dar un poco más detalle de esto. Pero estos propios programas los vamos también a hacer extensivos a otros sectores, porque nos hablan, bueno, los médicos, por supuesto, necesitan, hoy tienen un nivel de comunicación importante. Los profesionales también, otros profesionales de la educación, que se comunican constantemente con los estudiantes, con los padres, y por tanto nosotros tenemos la responsabilidad de dar un nivel de respuesta a esto. Pero ese nivel de respuesta tiene que estar también asociado a otras acciones que tenemos que hacer y potenciar con infraestructuras que se han puesto a disposición de determinados sectores y que están hoy en el territorio nacional. Aplicaciones nacionales que se pueden utilizar para la comunicación. Potenciar más las infraestructuras que hemos creado, los sitios gratis. Por ejemplo, Cubeduca tiene prácticamente todos los contenidos que se manejan en un nivel de educación. Y hoy es un sitio totalmente gratuito. Las personas pueden, es decir, los estudiantes y los profesores pueden acceder a esos contenidos de manera gratuita. Como ese, tenemos más de 20 sitios que hoy están gratuitos, dispuestos para los temas de educación. Y así tenemos otros sitios que es nuestra responsabilidad también darle más divulgación, trabajar con estos sectores para que realmente tengan uso adecuado, buscar otras soluciones de repositorio. Hoy, por ejemplo, nos decían en algunos intercambios con estudiantes, bueno, es que tenemos que descargar constantemente información que es pesada, no es ligera. No es, por ejemplo, el uso de una mensajería con las redes sociales, que los mensajes son muy pequeñitos y puede ser que no consuma tantas gigas
gigas, pero descargar información para estudiar, para investigar, es muy complejo. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a buscar una solución donde podamos nosotros descargar un nivel de información y almacenarlo en nuestros centros de datos y que se pueda no solamente utilizar puntualmente y que cada vez que alguien lo necesita tenga que ir a internet a utilizarlo, sino que esté también en repositorios y esté cacheado, como decimos nosotros, se utiliza el término de caché, esté cachado en nuestro territorio nacional. El día que existe una afectación lo tenemos aquí, podemos hacer uso de ese contenido. Y así nuestra voluntad es avanzar rápido en el análisis de conjunto con estos organismos donde podamos ir identificando sectores públicos en los que tenemos que darle soluciones que van a ser personalizadas, que van a ser diferentes para cada uno de ellos según sus necesidades. Pero yo quiero ratificar que nosotros nos encontramos muy sensibilizados con toda la situación, somos parte de la situación, porque evidentemente esto es un tema del que estamos convencidos que son medidas que tenemos que implementar, pero que también tenemos que buscar soluciones para proteger a todos estos sectores que de alguna manera hoy se sienten afectados, se sienten impactados, se sienten dolidos incluso por la medida, de la manera que se comunicó y en lo adelante cómo va a impactar en su vida diaria. Y por tanto, decirles que vamos a estar dando más información en todos los espacios que podamos sobre la implementación de la medida. Hay muchas dudas todavía. Quizás este no es el espacio para aclarar dudas, pero hay muchas dudas como tal. Hay muchos cambios en la manera en que operamos, sobre todo con el tema de la recarga de los planes. Correcto. O sea, hay muchos cambios, por eso es importante dirigirse a sus páginas. Yo igual le agradezco que haya accedido a nuestro llamado en esta primera convocatoria. Por supuesto, esto no es un tema cerrado, porque le reitero, no hay otro asunto en la conversación pública de los cubanos y cubanas ahora mismo que detenga más la atención que estas medidas. Y evidentemente a nosotros nos toca también seguir qué está pensando, qué está opinando la población y qué acciones ustedes en función de también dar respuesta o de alguna manera acercar la posibilidad de sus servicios a las necesidades de la gente y a las posibilidades reales económicas de la gente, pues se puedan concretar en los próximos días. Le agradezco muchísimo Tania Velázquez Rodríguez, presidenta de TEXA, por haber estado con nosotros esta noche en esta comparecencia que la estamos transmitiendo a través de los canales de la televisión cubana y también a través de la emisora Radio Rebelde y también, por supuesto, a través de las redes sociales para buscar un poco más de comprensión y también de información sobre este asunto. Volveremos en cualquier momento a través de los espacios del Canal Cubano de Noticias, también ya lo decía la presidenta, en la mesa redonda del próximo lunes, que habrá otra información para compartir con todo nuestro pueblo. Hasta entonces tenga muy buenas noches.